Oye, pinche soprito, una pregunta. ¿Dónde vergas dejaron a Vanessa? A ver, pendejo, a mí no me hables con esos pinches huevos que te hacen falta, ¿eh? ¿Cómo te digo que sí me hacen falta por el Springlock? Ah, chale, pobrecito. No, pues creo que se lo llevó Mike al hospital porque un pendejo le aplicó la misma que los de la pinche Ciudad de México. Perdón, es que ya tenía... Espera, ¿te dijiste el hospital? Pues sí, pendejo, pues ¿qué crees, que se cura mágicamente o qué? Sí sabías que Mike era fan de Evangelion, ¿no? ¿Y qué tiene que ser fan de Capítulo 10. Situaciones de rehenes. Durante la clase de defensa de la semana siguiente, el profesor Moody dejó caer discretamente un libro sobre oclumancia en el escritorio de Harry sin más comentarios. Pero aparte de ese incidente, Harry no tuvo más interacciones con el Auror retirado durante las próximas semanas. Harry estaba contento por eso. Realmente podría haberlo hecho sin saber que la relación entre Moody y Crouch era incluso menos convencional de lo que había pensado. Aún así, también estaba agradecido por el libro sobre oclumancia. Se preguntó si Dumbledore le habría dicho a Moody que él y Hermione estaban estudiando el tema. El libro contenía algunas instrucciones útiles sobre legilimancia que no estaban incluidas en ningún texto de la biblioteca, probablemente porque la legilimancia a menudo se consideraba algo oscura. Pero para él y Hermione, era un material muy útil, ya que les permitía probar los escudos de oclumancia del otro. Durante su entrenamiento, inevitablemente captaron algunos destellos de la mente del otro. Si bien esto podría haber sido una receta para el desastre para muchas otras parejas, solo hizo que Harry y Hermione se acercaran aún más. Harry se sintió asqueado cuando se dio cuenta de que él había sido el primer amigo de Hermione de su edad, y un amigo bastante pésimo al principio. También tenía que consolar a su novia, llorando o furiosa cada vez que veía algunos recuerdos de su infancia con los Dursley. Aún así, estaba contento por las experiencias compartidas. Aparte del impacto emocional, su entrenamiento de oclumancia progresó bien, especialmente porque podían dedicarle mucho tiempo. Con Hermione ya bien preparada para la próxima tarea del torneo, fácilmente podrían permitirse el tiempo. Las siguientes semanas pasaron rápidamente, y pronto la segunda prueba del torneo de los Tres Magos estaba a solo unos días de distancia. En la tarde del día anterior a la tarea, Harry y Hermione estaban sentados en la sala común de Gryffindor en su sofá frente a la chimenea. Harry estaba interrogando a Hermione sobre las criaturas acuáticas en el lago Negro. Sabía que su novia ya sabía las respuestas a todas sus preguntas, pero sospechaba que ella solo había insistido en revisar para no preocuparse demasiado. Allí fue donde Colin Creevey encontró a la pareja, con un mensaje de la profesora McGonagall. «Hola, Harry, McGonagall quiere verte en su oficina», anunció alegremente el chico. «Adiós, también tengo que encontrar a Angelina y Alicia». Harry compartió una mirada significativa con su novia, mientras el excitado tercer año salía a buscar a las dos niñas. «Está bien, supongo que ya quieren elegir a los rehenes hoy», dijo Harry. «Probablemente no me dejarán volver hoy después de haberme informado de la tarea». Hermione lo abrazó con fuerza y le dio un beso profundo. «Ten cuidado. Solo acepta participar si Dumbledore se hace cargo personalmente de tu seguridad». «Lo haré», confirmó Harry y le dio a la chica en sus brazos otro beso. «Tú también tendrás cuidado mañana. Y tengo plena confianza en ti para rescatarme del lago en un tiempo récord». «Haré mi mejor esfuerzo», respondió Hermione con una sonrisa que no pudo ocultar su preocupación. Después de un último beso, Harry se levantó del sofá y salió de la sala común. Unos minutos más tarde, llegó a la oficina de la profesora McGonagall. Su jefe de casa y el director lo estaban esperando en la habitación. «Buenas noches, profesor, director», lo saludó Harry. «Buenas noches, señor Potter». «Buenas noches, Harry». «Supongo que quieres pedirme que sea el rehén de Hermione mañana», preguntó Harry. «Ah, así que usted y la señorita Granger han descubierto la pista en el huevo de oro». «No esperaba menos de usted, por supuesto», dijo Dumbledore alegremente. «Sí, nos gustaría pedirte que seas la persona que la señorita Granger tendrá que recuperar del lago». Luego, el director continuó explicando. «Si está de acuerdo, lanzaré extensos hechizos de protección sobre usted, por supuesto. También se lo pondrá bajo un hechizo de éxtasis. No responderá mientras esté bajo el agua, pero la gente del mar también tendrá la tarea de protegerlo. Ustedes. Y todos los hechizos sobre los rehenes serán lanzados por usted personalmente, señor», preguntó Harry.
De hecho, confirmó Dumbledore. Espero que eso no sea un problema. No, señor, dijo Harry, muy aliviado. En realidad, lo habría puesto como condición para mi participación. No confiaría en Crouch o Backman con eso. Dumbledore rió levemente. No puedo decir que no entendí eso. Entonces, ¿estás de acuerdo? Sí, confirmó Harry. Y solo por curiosidad, ¿me pondrás algún otro hechizo que no sea el encantamiento de éxtasis y los hechizos protectores contra el agua y las criaturas acuáticas? ¿Y usaré la misma ropa que uso ahora? Dumbledore le dio una mirada curiosa antes de reírse. No, Harry, no pondré ningún otro hechizo sobre los participantes. Solo lo que sea necesario para garantizar su seguridad. Ese es el alcance de mi papel en la tarea, además de ser un juez. Y sí, llevarás tus batas escolares. Y todos los hechizos protectores serán lanzados sobre mí, no sobre mi túnica. Sí, Harry, confirmó divertido el director. Está bien entonces. Supongo que no regresaré a mi dormitorio esta noche. Harry entonces le preguntó al director. Esta vez, fue la profesora McGonagall quien respondió. No, señor Potter, se quedará en la enfermería esta noche con los demás participantes. Temprano en la mañana, el director le colocará los amuletos allí y luego lo llevará al lago negro. Eso va, llamaron a la puerta de la oficina. Ah, pasa, llamó McGonagall, y Alicia y Angelina entraron en la habitación. Las dos chicas le guiñaron un ojo a Harry mientras se acercaban a los profesores. Harry sabía que las chicas también sabían por qué estaban aquí. Después de que Harry y Hermione transmitieran la pista de Cedric sobre el huevo de oro a los gemelos, Fred y George también se dieron cuenta rápidamente de lo que implicaría la tarea. Señor Potter, espere afuera mientras hablamos con la señorita Spinett y la señorita Johnson, solicitó McGonagall. Harry asintió en respuesta. Está bien. Nos vemos en un minuto, les dijo a Alicia y Angelina mientras salía de la oficina. Mientras esperaba, Harry pensó en lo que Dumbledore le había dicho. No pudo evitar sonreír ante las respuestas del director. Las cosas se veían muy prometedoras para el plan A. Hermione frunció el ceño cuando se despertó después de un sueño inquieto a la mañana siguiente. Algo no estaba bien. No solo echaba de menos la calidez de su novio acostado a su lado, sino que también se encontraba acostada en una cama desconocida. Le tomó más tiempo del que quería admitir antes de darse cuenta de que la cama desconocida en la que estaba acostada era su propia cama en su propio dormitorio. Su confusión solo procedía del hecho de que no había dormido en él desde Halloween, hacía casi 4 meses. Hermione negó con la cabeza, divertida por su confusión inicial. Realmente se había acostumbrado a despertarse junto a Harry, que ahora mismo estaba en el fondo del lago negro, esperando que ella lo rescatara. Todo su cansancio se desvaneció inmediatamente ante ese pensamiento. Rápidamente, se levantó y se preparó para el día. Tomó un desayuno rápido y luego usó el tiempo restante hasta el comienzo de la segunda tarea para algunos últimos preparativos. A las 9 en punto, Hermione salió del castillo y caminó hacia el lago negro. A un lado de la orilla del lago, se habían erigido grandes puestos junto a un muelle que conducía al agua. Las gradas ya se estaban llenando de estudiantes. Hermione vestía el traje seco que le habían enviado sus padres, pero estaba oculto bajo su túnica escolar habitual. Era bastante incómodo caminar con el voluminoso traje de buceo debajo de su túnica ahora aún más voluminosa, pero podía arreglárselas. En sus bolsillos, Hermione tenía varias dosis de Gilloed, y en su mano, sostenía una bolsa que contenía una máscara de buceo de cara completa. Realmente no esperaba que necesitaría nada de eso, si la primera tarea era una indicación. Pero se sintió mucho mejor estando preparada, en caso de que los organizadores del torneo se hubieran alterado inesperadamente. Mientras Hermione se acercaba a las gradas y al muelle, pudo ver a muchos espectadores mirándola con curiosidad. Claramente, la gente se preguntaba por qué todavía vestía su uniforme de Hogwarts, a diferencia de casi todos los demás campeones, que ya se habían reunido en el muelle. Fred y George claramente se preguntaban lo mismo cuando ella se acercó a ellos. Ambos mellizos vestían únicamente bañador y camiseta y estaban envueltos en mantas para protegerse del viento de la fría mañana de febrero. Hola, Hermione. ¿Por qué estás en tu túnica escolar?
Preguntó Fred cuando ella se unió a ellos en el muelle. Oh, espero que mi atuendo sea perfectamente adecuado para completar la tarea, respondió Hermione con una sonrisa y dejó caer su bolso en el suelo junto a ella. Fred y George fruncieron el ceño ante su respuesta. Si crees que puedes repetir tu hazaña desde la primera tarea, debes saber que el encantamiento de invocación no funciona en los seres vivos, dijo George, no puedes simplemente convocar a Harry. Oh, lo sé, dijo Hermione con una sonrisa, sin dar más detalles. Los gemelos se encogieron de hombros y reanudaron sus propios preparativos, susurrando entre ellos y revisando algunos movimientos de varita. Hermione, mientras tanto, inspeccionó a los otros campeones en el muelle. Todos los participantes ya estaban allí. Cedric estaba parado cerca de ella y los gemelos, con una expresión determinada en su rostro. Llevaba un traje de baño negro que era similar al que normalmente usan los atletas de natación mundanos. Unos metros más abajo en el muelle, Fleur caminaba nerviosamente de un lado a otro, pareciendo extremadamente agitada. Estaba envuelta en una manta gruesa, y debajo solo vestía un ajustado traje de baño de una pieza. Más abajo en el muelle estaba el ministro Fudge, cavilando y aparentemente maldiciendo por lo bajo. El ministro vestía un traje de baño similar al de Cedric, pero se veía mucho menos favorecedor para el hombre con sobrepeso. Crabbe y Goyle se mantuvieron separados de los otros campeones y entre ellos. Curiosamente, ambos todavía vestían sus túnicas escolares. Ambos chicos tenían expresiones en blanco en sus rostros, pero esa expresión casi idéntica aún les daba una apariencia muy diferente. Si bien hizo que Crabbe mostrara una determinación fría casi espeluznante, Goyle simplemente parecía como si su cerebro hubiera sido golpeado con un hechizo de fuga. Karkaroff y Krum estaban parados uno cerca del otro y lejos de los demás participantes. Krum miró hacia el lago con una expresión bastante molesta, mientras Karkaroff le susurraba al campeón de Durmstrang, indudablemente dándole algunos consejos e instrucciones finales. El director de Durmstrang era el único juez que aún no se había sentado en la plataforma elevada frente a las gradas. Todos los demás jueces ya estaban sentados allí. Hermione dejó que su mirada divagara más y notó que se había erigido una pequeña tienda blanca a poca distancia del muelle a la orilla del lago. Un hombre y una mujer con túnicas de sanador se pararon en la entrada de la tienda. Hermione esperaba que los sanadores no fueran necesarios esta vez. También notó que a diferencia de la primera tarea, solo un puñado de aurores estaban presentes para asegurar el proceso. Hermione frunció el ceño ligeramente, molesta por la negligencia del ministerio. Sin embargo, ella sabía que el profesor Moody equipado con el mapa del merodeador sería un guardia mucho mejor que incluso una docena de aurores, de todos modos. Hermione salió de sus cavilaciones cuando Bachman levantó su voz mágicamente realzada. Bienvenidos, damas y caballeros, a la segunda prueba del torneo de los tres magos. Hermione no prestó atención al resto de los anuncios, prefiriendo concentrarse en la tarea que tenía por delante. Cerró los ojos y se concentró en cómo se veía Harry cuando se fue la noche anterior, tratando de visualizar con precisión la imagen en su mente. Finalmente, las presentaciones de Bachman llegaron a su fin y se preparó para comenzar la tarea. Bueno, parece que todos los campeones están listos ahora. Comenzaremos con mi silbato. A la cuenta de 3, entonces. 1, 2, 3. La multitud en las gradas estalló en gritones y aplausos cuando el sonido del silbato resonó estridentemente en el aire frío y quieto. Hermione fue la única que quedó de pie en la orilla del muelle mientras todos sus competidores corrían hacia el final de la estructura. Pero no tenía prisa, ya que sabía que solo podría ejecutar su plan una vez que el muelle se hubiera despejado de los otros campeones. No sería bueno que los demás la observaran y luego simplemente la copiaran. Por lo tanto, no se movió y solo observó a sus competidores. Tanto Cedric como Fleur se lanzaron un encantamiento cabeza de burbuja y saltaron al lago, sumergiéndose rápidamente bajo la superficie. E inmediatamente se les unió Viktor Krum, quien transformó su torso y su cabeza en la de un tiburón mientras saltaba al lago. Hermione alzó las cejas ante la impresionante transfiguración humana parcial. Hubo una gran salpicadura de agua cuando Goyle aterrizó en el agua a continuación. Hermione se sorprendió de que el niño todavía usara su túnica escolar y que no se alejara nadando de la orilla sino que se acercara a ella.
Con otra gran salpicadura de agua, Fudge entró al agua detrás de Goyle. También se había lanzado un encantamiento cabeza de burbuja sobre sí mismo e hizo algunas torpes brazadas de natación para alejarse del muelle. Intentó sumergirse bajo el agua repetidamente, pero siempre flotaba de regreso a la superficie, a pesar de sus mejores esfuerzos. Hermione se dio cuenta de que el hombre con sobrepeso probablemente tenía demasiada flotabilidad, especialmente con la burbuja de aire alrededor de su cabeza, que empeoraba aún más las cosas para el ministro. Después de su quinto intento de sumergirse bajo el agua, el ministro aparentemente llegó a la misma conclusión. Mientras trataba de mantenerse firme en el agua, agitó su varita y conjuró unas pesas de metal que sujetó con fuerza. Las pesas finalmente lo arrastraron bajo el agua. Mientras tanto, Crabbe había caminado hasta el final del muelle. Agitó su varita y conjuró un pequeño bote de remos de madera en el agua frente a él. Los ojos de Hermione se agrandaron ante la impresionante pieza de transfiguración. Ella misma no sería capaz de hacer eso, e incluso la mayoría de los de séptimo año deberían tener dificultades para conjurar objetos tan grandes. Estaban Crabbe y sus nuevos compinches de Slytherin involucrados en rituales oscuros para aumentar su poder. Crabbe subió al bote y volvió a agitar su varita, lo que provocó que el barco acelerara alejándose del muelle hacia el centro del lago. Ahora, solo Fred y George quedaron de pie al final del muelle. Volvieron a mirar a Hermione, que aún no se había movido. Ella los saludó con una sonrisa pero no avanzó. Los gemelos le dieron una última mirada inquisitiva y luego se giraron el uno hacia el otro, ambos sacando sus varitas. Apuntaron sus varitas el uno al otro y simultáneamente agitaron las varitas en el mismo patrón intrincado. Se golpearon con sus hechizos exactamente al mismo tiempo. Hubo un destello de luz, y en el lugar de los gemelos estaban dos pingüinos. Pingüinos rey, para ser precisos, que tenían una altura de aproximadamente 4 pies. Aunque no había escuchado el encantamiento, Hermione estaba segura de que los gemelos habían usado una variante del hechizo que el profesor Moody había usado para transformar a Malfoy en un hurón al comienzo del año escolar. Fue menos difícil transfigurar a otra persona que a ti mismo, pero aún así fue una hazaña de magia impresionante para los dos de sexto año. Ella se rió junto con muchos espectadores, cuando los dos pingüinos se quedaron boquiabiertos, y agitaron sus alas antes de zambullirse desde el muelle al agua. Aún así, Hermione también sintió una ligera punzada de culpa, al ver a Fred y George implementar otro plan innecesariamente complicado. Pero se recordó a sí misma que los gemelos habían querido encontrar su propia solución y no habrían apreciado su ayuda ni la de Harry. Además, ella realmente quería ganar el torneo. Un hijo de muggles de 15 años que gana contra todos los demás competidores mayores, en su mayoría sangre pura, enviaría un mensaje tan maravilloso. Con todos los demás campeones en el agua, era hora de que ella se pusiera en marcha. La audiencia se quedó en silencio mientras Hermione caminaba lentamente por el muelle. El único sonido era el chapoteo del agua a unos metros de distancia, donde Goyle nadaba hacia la orilla. Cuando llegó al final del muelle y miró hacia el lago negro, Hermione pudo ver que Crabbe había llegado a la mitad del lago en su bote y estaba a punto de saltar al agua. Una vez que se zambulló del bote, Goyle era el único campeón, excepto ella, que quedaba por ver. Entonces, por fin, Hermione sacó su varita. Levantó su varita, se concentró en su objetivo y lanzó su hechizo, poniendo todo su poder en él. Acció la ropa de Harry Potter. Si bien era imposible convocar a una persona viva, era posible convocar la ropa que vestía una persona. El efecto sería casi el mismo. Si Harry estaba atado de alguna manera en el lago, Hermione esperaba que sus ataduras se rompieran antes de que su ropa se desgarrara. Si los lazos eran demasiado fuertes, sabía que la ropa de Harry se rasgaría antes de que él estuviera en peligro de lastimarse por el tirón entre los lazos y la ropa convocada. Lo habían probado extensamente. Por lo tanto, en el peor de los casos, algo de ropa vacía saldría volando del lago hacia ella pronto. Luego, tendría que cambiar al plan B, pero si eso sucedía, al menos podría esperar rescatar a su novio desnudo del lago, lo que también sería bueno. Y la señorita Granger usa un encantamiento de invocación, otra vez. Bachman comentó desde donde se sentó con los otros jueces.
sonaba muy apagado, a pesar de que su voz mejorada mágicamente todavía resonaba en las gradas. Ella no debe hacer eso. Hermione optó por ignorarlo, así como los susurros emocionados de la audiencia. Ahora, solo podía esperar. A medida que pasaban los segundos, no pudo evitar preocuparse. ¿No había funcionado su hechizo? ¿Debería intentarlo de nuevo? Justo cuando estaba a punto de levantar su varita por segunda vez, finalmente notó una perturbación en el agua a unas pocas docenas de metros frente a ella. Hubo un chapoteo de agua cuando un objeto grande y húmedo emergió del lago. El alivio inundó a Hermione cuando identificó el objeto, que volaba hacia ella como su novio. Harry estaba inconsciente y su piel bastante pálida, pero por lo demás parecía ileso. Tenía las piernas atadas con unas algas que aparentemente habían sido arrancadas. Claramente, las ataduras habían sido menos fuertes que la ropa de Harry. Con alivio, la concentración de Hermione se desvaneció un poco y no se dio cuenta de que Harry volaba hacia ella mucho más rápido de lo que se suponía. Demasiado tarde se dio cuenta de que debió haber superado su hechizo de invocación. Los ojos de Hermione se abrieron como platos por un breve momento antes de que Harry chocara contra ella, haciendo que ambos cayesen sobre las tablas de madera del muelle. Aterrizaron en el suelo con un fuerte golpe, uno frente al otro. Afortunadamente ilesa, Hermione inspeccionó con preocupación el rostro de su novio mientras recuperaba lentamente la conciencia. Los ojos de Harry se abrieron y parpadeó mientras sus ojos se adaptaban al repentino brillo a su alrededor. Lo último que podía recordar era a él acostado en una cama en el ala del hospital, y Dumbledore apuntándolo con su varita. Cuando pudo abrir los ojos por completo unos momentos después, fue recibido por los hermosos orbes marrones de su novia que le devolvían la mirada. Sus ojos se encontraron y él esbozó una sonrisa. «Hola, Hermione», dijo atontado. «Muy amable de tu parte unirte a mí tirado en el suelo». «Hola», susurró Hermione y se acercó, dándole a Harry un beso en los labios. Ambos se pusieron de pie, y Harry se quitó las ataduras de algas que le ataban las piernas, mirando a su alrededor al mismo tiempo. Solo entonces, se dio cuenta de los vítores y aplausos de la audiencia detrás de ellos. Miró hacia los jueces. Dumbledore estaba aplaudiendo, con una sonrisa divertida en su rostro, mientras todos los demás jueces fruncían el ceño. Crouch y Karkaroff aparentemente fueron los más furiosos, pero su ira estaba claramente dirigida a Bagman, quien parecía muy avergonzado. De repente, Harry notó que estaba muy mojado y con mucho frío. Hizo una mueca cuando empezó a temblar. «Oh, lo siento», Hermione exclamó cuando notó su incomodidad. Un momento después, ella tenía su varita en la mano y rápidamente estaba lanzando una serie de hechizos de secado y calentamiento sobre él. «Gracias, Hermione», dijo Harry con una sonrisa agradecida cuando estuvo seco y tibio de nuevo. «Entonces, el plan funcionó. Regresé primero». Hermione sonrió y le dio un asentimiento afirmativo. «Pero, ¿por qué no llevas el traje seco?», preguntó Harry. «Ese no había sido el plan». «Lo estoy usando», respondió Hermione con una sonrisa, «pero antes decidí que usaría mi túnica escolar sobre él. Se ve más impresionante si parece que no me había preparado en absoluto. Mejor entiende el punto a través de que los organizadores son tontos incompetentes». Harry se rió a carcajadas y abrazó a Hermione. Ahora que lo dijo, Harry notó que la túnica de Hermione se veía y se sentía bastante voluminosa, insinuando el traje seco debajo de ella. Abrazados, miraron hacia el lago. «Solo han pasado unos minutos, ¿verdad?», preguntó Harry. «Sí, 5 minutos, tal vez», respondió Hermione. «Entonces, ¿qué se supone que debemos hacer nosotros y la audiencia durante la hora restante?», preguntó Harry. «No hay nada que puedan ver, excepto nosotros parados aquí». «Bueno, nosotros y Goyle», corrigió Hermione, señalando hacia la orilla cerca del muelle. Solo que ahora, Harry vio a Goyle vadeando las aguas poco profundas en la costa del lago. «¿Qué está haciendo?», preguntó Harry confundido. Hermione solo se encogió de hombros en respuesta. Claramente, ella tampoco lo sabía. Al igual que el público en las gradas, Harry y Hermione observaron con confusión y fascinación cómo el chico de Slytherin caminaba por el agua. Cada pocos pasos, Goyle se detenía y se inclinaba, sumergiendo su rostro bajo el agua.
siempre se quedaba en aguas poco profundas, el agua nunca llegaba por encima de sus caderas. Aún así, pronto estuvo temblando de frío. Harry se preguntó qué estaba haciendo el Slytherin, pero pronto se dio cuenta de que aparentemente Goyle esperaba encontrar a su rehén en algún lugar de las aguas poco profundas cerca de la costa. Parecía bastante desesperado para Harry. Probablemente no descubrió la pista en el huevo, supuso Hermione. Harry frunció el ceño. Hubiera esperado que Snape le dijera. Correcto, acordó Hermione y miró por encima de las gradas. Harry siguió su mirada y vio al profesor Snape sentado entre la audiencia, pellizcándose la nariz, observando a Goyle con una expresión muy molesta en su rostro. Hermione se rió entre dientes. ¿Así que crees que esto, sea lo que sea, es el plan de Goyle? ¿Está tratando de encontrar a su rehén justo ahí? Harry se rió entre dientes, y Hermione tampoco pudo reprimir su risa ante ese pensamiento. Un momento después, ambos se estaban riendo a carcajadas. Unos minutos más tarde, Goyle tuvo que abandonar su inútil búsqueda de su rehén debido a una hipotermia aguda. Un sanador acompañó al tembloroso niño a la tienda de los sanadores cerca de la orilla. Después de eso, no había nada más que ver. Para Harry, esta tarea se estaba convirtiendo rápidamente en otra demostración de la incompetencia del ministerio. No estaba muy seguro de si debería estar molesto o divertido por eso. Desde donde estaba con Hermione en medio del muelle, Harry podía ver cómo la audiencia detrás de él se ponía cada vez más inquieta. La gente susurraba entre sí, con expresiones molestas en la mayoría de sus rostros. Algunos estudiantes simplemente se levantaron de sus asientos y abandonaron las gradas para regresar al castillo, no dispuestos a perder el tiempo mirando ociosamente el lago tranquilo y vacío. Entre los jueces, Karkaroff y Maxime fruncían el ceño, mientras que Crouch lanzaba miradas asesinas al inquieto Bagman. Dumbledore estaba tranquilamente sentado en su asiento, pero incluso desde esta distancia, Harry pudo ver el brillo divertido en los ojos del director. Junto a Harry, Hermione negó con la cabeza. Claramente no han pensado en esto, murmuró. Casi suenas sorprendido por eso, respondió Harry con una ceja levantada. Hermione suspiró. Lo sé, realmente no debería estarlo. Con una sonrisa divertida en su rostro, Harry continuó observando el lago mientras Hermione murmuraba incesantemente por lo bajo sobre la estupidez de los magos. Pasaron 15 minutos cuando, finalmente, algo pareció suceder en el lago. Hubo algo de conmoción en medio del lago cerca del bote de remos vacío. Estaba demasiado lejos para que Harry observara claramente lo que estaba pasando, pero pudo ver varias salpicaduras de agua cerca del bote. Por una vez, los comentarios de Bagman fueron realmente útiles, ya que el juez inspeccionó los acontecimientos en el lago con un par de omnioculares. Y, ese es el campeón de Hogwarts Vincent Crabbe y la señorita Imelda Rosier saliendo del lago. Gritó Bagman. Pero, ¿qué es esto alrededor de ellos en el agua? Dios mío. ¿Son esas personas muertas? Ciertamente. Los cuerpos de media docena de personas muertas están a la deriva en el agua. Merlín. Hermione junto a él jadeó con una mirada de horror en su rostro, mientras que Harry frunció el ceño. Las personas del mar eran seres inteligentes, pero sabía que Crabbe no enfrentaría consecuencias por sus acciones. Era solo una injusticia más del mundo mágico. Bagman gimió. Eso no es lo que queremos ver aquí. Y ahora, Crabbe y la señorita Rosier están de vuelta en el barco. Una vez que las dos figuras que Harry pudo distinguir vagamente como Crabbe y su rehén, Imelda Rosier, como ahora Harry sabía, estuvieron en el bote, el barco comenzó a acelerar hacia el muelle. No había llegado muy lejos cuando hubo una perturbación masiva en el agua alrededor del bote. ¿Qué es esto?, gritó Bagman. Mira el lago. Son perseguidos por... ¡Dios mío! Merlín. Harry observó como varios tentáculos gigantes emergían del agua cerca del bote, agitándose y alcanzando el barco. Crabbe empujó a Rosier hacia abajo y se agachó bajo el golpe de un tentáculo. Otro tentáculo cayó al agua justo al lado del bote, casi causando que volcara por la ola resultante. Rosier cayó de bruces cuando la ola golpeó la pequeña embarcación. Crabbe, sin embargo, no perdió el equilibrio. Harry vio que el chico de Slytherin levantaba el brazo, probablemente apuntando con su varita, aunque Harry no podía verlo desde lejos.
Luego, hubo un destello de luz verde y los tentáculos salpicaron el lago. No volvieron a salir. Hermione golpeó una mano sobre su boca, las lágrimas brotaron de sus ojos. «Maldito bastardo», murmuró Harry, horrorizado por las acciones de Crabbe. Harry se enfermó aún más cuando notó los vítores y aplausos provenientes de algunos estudiantes de Slytherin y Durmstrang en la audiencia detrás de él. Al menos, su apoyo quedó ahogado por los abucheos y gritos de enojo de la gran mayoría de los espectadores. Esto no es lo que queremos ver, comentó enojado Bagman. No, es vergonzoso. Y 2 veces, ahora, Dumbledore frunció el ceño abiertamente a Crabbe mientras se acercaba al muelle en el bote, y Madame Maxime estaba visiblemente disgustada. Karkaroff, sin embargo, aplaudió con entusiasmo. Nunca antes Harry había visto una expresión tan genuinamente feliz en el rostro del director de Durmstrang. Pronto, el barco había llegado al muelle y Crabbe y Rosier bajaron del barco y caminaron por el muelle. De cerca, Harry reconoció ahora a Rosier como la chica Slytherin de 6º año, que también había sido la cita de Crabbe en el baile de Navidad. Harry también pudo ver que a Crabbe no parecía importarle la reacción de la audiencia, ni parecía perturbado por el hecho de que acababa de matar al calamar gigante y a varios tritones. Cuando el chico de Slytherin se acercó a él y a Hermione, Harry empuñó nerviosamente su varita y se colocó entre Crabbe y su novia. Sin embargo, Crabbe y la chica de cabello negro a su lado pasaron sin mirar a Harry y Hermione y luego caminaron directamente hacia el castillo. ¿Cómo puede una persona matar tan fácilmente? Hermione murmuró, su consternación clara en su voz. Me da escalofríos. Al menos, ya no asiste a nuestras clases compartidas. Es un bastardo malvado, dijo Harry con amargura, pero no está infringiendo la ley. No harán nada por él. Luego pensó en lo que había dicho Hermione y se dio cuenta de que su novia tenía razón. No había visto a Crabbe en casi ninguna de sus clases compartidas desde Ayoeben. Pero supuso que, como campeón de los 3 magos, Crabbe no solo estaba exento de exámenes, sino que también podía salirse con la suya saltándose clases. Fue un alivio, en realidad, ya que Harry habría odiado tener a alguien que pudiera realizar la maldición asesina tan fácilmente sentado detrás de él y Hermione en clase. Harry continuó dándole vueltas a las cosas durante los siguientes minutos, hasta que hubo otra perturbación en el agua cercana. Cerca del muelle, un cuerpo femenino emergió del lago, rodeado de varias formas más pequeñas. Era la inconsciente Fleur Delacour, quien fue llevada a la orilla por varios tritones. Un curandero recibió a la chica francesa y rápidamente la levitó a la tienda de los curanderos. Estaba sangrando por varias heridas pequeñas, pero afortunadamente, las heridas no parecían ser muy graves, al menos no desde lejos. Harry compartió una mirada de preocupación con Hermione después de eso. Aparentemente, el lago negro era más peligroso de lo que habían anticipado, y ninguno de los otros campeones había regresado todavía, a pesar de que ya habían pasado más de 40 minutos. Afortunadamente, no tuvieron que preocuparse por mucho más tiempo. Unos minutos después, 2 pingüinos emergieron del lago. En sus picos sostenían cuerdas hechas de algas, que usaban para arrastrar las formas inconscientes de Alicia y Angelina. Un momento después, Victor Krum emergió del agua al otro lado del muelle, llevando a Padma Patil dormida. Harry y Hermione se acercaron a la orilla para saludar a los gemelos y sus novias justo cuando las 2 niñas se despertaron en el agua. Todavía un poco inestables sobre sus pies, las chicas rápidamente tropezaron fuera del agua helada. Fueron seguidos por 2 pingüinos, que parlotearon emocionados. Hermione y Harry los recibieron con una sonrisa. «Bien hecho», dijo Hermione. «Debería haber sabido que ya los encontraríamos a ustedes 2 esperándonos», dijo Alicia, incapaz de ocultar la decepción en su voz. Harry se encogió de hombros. «Lo siento». «Oh, no importa». «Felicitaciones, Hermione», respondió Angelina. «¿Cómo lo hiciste?» ¿Deberíamos devolver a los gemelos a su forma normal primero?, preguntó Hermione. «No lo sé», dijo Angelina. «¿No estás de acuerdo en que se ven mucho más guapos ahora? ¿Por qué no los mantenemos así? Y además están mejor vestidos», agregó Alicia alegremente. Harry se rió entre dientes, mientras que los pingüinos boquiabiertos sonaban un poco enojados ahora. «Entonces esperaremos», decidió Hermione con una sonrisa.
Todavía me gustaría ver sus caras cuando te lo diga. Angelina suspiró dramáticamente. Está bien. Hagámoslos retroceder. El hechizo desaparecerá en cualquier momento, de todos modos. Ella y Alicia levantaron sus varitas hacia los pingüinos y, un momento después, Fred y George ocuparon el lugar de los pájaros. Bienvenido de nuevo, dijo Harry con una sonrisa, mientras los gemelos eran recibidos con un beso por su respectiva novia. Hola, respondió Fred. Entonces, ¿cuánto tiempo has estado de regreso? Nunca fui al lago, reveló Hermione con una sonrisa. ¿Qué? ¿Cómo? Fred preguntó. ¿Qué hiciste? Usé el encantamiento de invocación. Harry se rió de las expresiones atónitas en los rostros de los 4 estudiantes mayores. ¿Qué? Exclamó Jorge. Pero, no puedes, ¿cómo pudiste convocar a Harry? Se supone que es imposible. Convoqué la ropa sobre él. Tuvo el mismo efecto, explicó Hermione con una expresión de suficiencia. Los gemelos y sus novias parpadearon. Oh, Alicia finalmente dijo rotundamente, supongo que eso sería suficiente. Un momento después, para sorpresa de Harry, los gemelos se echaron a reír. Oh, eso es demasiado bueno, jadeó George. Ganar 2 tareas seguidas con solo un amuleto de 4º año. Bueno, felicitaciones, Hermione, dijo Fred entre risas, y George asintió. Luego, toda su atención volvió al lago, donde Cedric y Cho-Chang emergieron del agua. Mientras vadeaban el agua para llegar a la orilla, el ministro Fudge salió a la superficie unos metros detrás de ellos. El ministro arrastraba a una mujer de mediana edad con horribles ropas rosas, que tenía un parecido notable con un sapo. «Oh, Cornelius», gritó la mujer con una voz aguda mientras se despertaba en las aguas poco profundas. «Sabía que me salvarías». Lanzó sus manos alrededor del ministro, y Harry hizo una mueca y rápidamente desvió la mirada cuando la mujer besó al sorprendido ministro completamente en su boca. «Aquí no, Dolores». Harry escuchó a Fudge sisear detrás de él, mientras que al mismo tiempo una luz brilló en la orilla del lago cerca de las gradas. Un reportero que Harry no había notado antes, había tomado una foto del ministro con una cámara y ahora se acercaba a la orilla. «Ministro Fudge», llamó el reportero al hombre en el agua. «¿Qué puede decirnos sobre la mujer a su lado? ¿Por qué su esposa no es su rehén? ¿Su esposa sabe sobre su relación con esta mujer?» «Nosotros, no es lo que parece». Fudge le gritó enojado al reportero. «No es», respondió el reportero. «¿Es por eso que reaccionaste a su beso diciendo aquí no y no en absoluto?» No más preguntas». Fudge gritó, su tez alternando rápidamente entre blanco fantasmal y carmesí. «Que la prensa deje de acosar a nuestros campeones». Bachman gritó desde las gradas, llegando demasiado tarde al rescate del ministro. El reportero solo asintió con la cabeza hacia los jueces y se retiró hacia las gradas, con una sonrisa satisfecha en sus labios. «Oh, alguien está en problemas». Harry le susurró a Hermione, quien se rió entre dientes en respuesta. Sin embargo, su novia rápidamente puso una expresión más seria. «Pero esperemos que solo tenga problemas con su esposa, y no políticamente. Recuerde, su sucesor podría ser mucho peor». «Correcto», estuvo de acuerdo Harry, su alegría disminuyó mucho por ese comentario. Inspeccionó a los campeones que ya habían llegado a la orilla del lago. Krum y Padma estaban cerca el uno del otro, susurrándose mientras estaban envueltos en la misma manta. A unos metros de distancia, Cedric y Cho estaban en una posición muy similar. Fudge y la mujer sapo estaban parados más lejos del muelle. Se mantuvieron a unos pocos pies de distancia el uno del otro. El ministro fruncía el ceño mientras que la mujer parecía muy avergonzada. Harry volvió su atención a los jueces frente a las gradas, cuando Bachman volvió a levantar la voz. «Bien hecho, muy bien hecho, todos. Un gran aplauso por la gran actuación de los campeones, por favor». Después de que los aplausos se calmaron, continuó. «Ahora, mientras esperamos que nos traigan a los rehenes restantes, los jueces discutirán las puntuaciones de los campeones». Con eso, los jueces se levantaron de sus asientos y se involucraron en lo que pronto se convirtió en una discusión obviamente muy animada. Mientras tanto, Harry inspeccionó el lago, con su novia parada a su lado. Pronto, hubo un disturbio cerca de la orilla y 2 grupos de tritones emergieron cerca del muelle.
Cada grupo llevaba un rehén inconsciente. Harry se rió a carcajadas cuando reconoció a uno de los rehenes como Draco Malfoy. No conocía a la pequeña niña rubia que cargaba el otro grupo de tritones. Malfoy despertó de su sueño encantado cuando un sanador lo levitó fuera del agua y lo llevó hacia la tienda del sanador. E inmediatamente comenzó a quejarse en voz alta de la incompetencia de Goyle y de tener que pasar tiempo con algunas sucias criaturas. Al mismo tiempo, otro sanador levitó a la pequeña niña hacia la tienda. Cuando habían pasado la mitad de la distancia a la tienda, hubo un grito desde la entrada de la tienda. «Gabrielle», gritó Fleur mientras corría hacia la niña. «Es Eurete. Estublece. Filla estupidez. Pourquoi tu faites-cela?» Harry lanzó una mirada inquisitiva a Hermione mientras las dos chicas parloteaban en francés. «¿Qué están diciendo?», se preguntó, sabiendo que Hermione era al menos algo competente en el idioma. «Está molesta porque su hermana se ofreció como rehén», explicó Hermione. Ambos se estremecieron cuando Fleur gritó de repente. «Papá. ¡Qué imbécil! Muy pensátil». Y ahora está furiosa con su padre por permitir que su hermana participe, continuó explicando Hermione, pero su hermana dice que le rogó que le permitiera participar y que su padre siempre está cediendo a sus demandas. «Bueno, supongo que eso explica cómo una niña tan joven terminó en el lago», comentó Harry con una sonrisa. «Con los hechizos de Dumbledore, ella debería haber estado perfectamente a salvo». Aún así, los magos son un poco extraños en su evaluación de riesgos. Quiero decir, ciertamente nunca permitiría que nuestros hijos se fueran. Hermione golpeó su mano sobre su boca, sonrojándose furiosamente. Sí, extraña evaluación de riesgo, ciertamente», dijo Harry en el incómodo silencio que siguió, sus mejillas también se tornaron de un rosa brillante. Al menos, los gemelos y sus novias habían caminado un poco más por la orilla y no los habían escuchado. Agradeció mucho que Bachman volviera a levantar la voz unos instantes después para anunciar las puntuaciones. A diferencia de la primera tarea, los puntajes de la segunda tarea no fueron dados por los jueces individuales, sino solo como una suma total. Aún así, cada juez había podido puntuar a un campeón con hasta 10 puntos, para un total de 50 puntos que se podían obtener en la prueba. Goyle recibió 4 puntos por la segunda tarea, para un total de 13 puntos después de ambas tareas. Permanecería en el último lugar por un amplio margen, lo que probablemente no sorprendió a nadie más que a sí mismo y tal vez a Malfoy. Crabbe anotó 20 puntos, y Harry podía adivinar fácilmente que 2 jueces le habían dado a Crabbe la máxima puntuación. Con 45 puntos, Crabbe seguía en el penúltimo lugar. Luego, Fleur recibió 28 puntos. Bachman reveló en su anuncio que había sido atacada por Grindylows, lo que provocó que no pudiera cumplir con la tarea. Después de Fleur, Fudge obtuvo 40 puntos. Harry no podía ver muchas razones para las deducciones de puntos de Fudge, pero podía adivinar qué juez había puntuado injustamente al ministro. Mientras Bachman anunciaba el resultado de Fudge, Dumbledore lanzó una mirada de amonestación a Crouch, quien solo sonrió fríamente a Fudge. El ministro le devolvió la mirada a Crouch con los dientes apretados, pero permaneció en silencio. El ministro se alejó con una expresión furiosa en su rostro una vez que recibió sus puntajes. La mujer sapo lo seguía. A continuación, los gemelos también recibieron 45 puntos, tomando la delantera con un total de 80 puntos después de la primera y segunda prueba. El primer lugar les fue arrebatado inmediatamente por Cedric, quien tenía un punto más que ellos después de recibir 43 puntos por la segunda prueba. Luego, todo se redujo a Krum y Hermione. Hermione había sido mucho más rápida que cualquier competidor, pero Krum tenía la ventaja de contar con el apoyo del juez parcial Karkaroff. Recibió 46 puntos, mientras que Hermione solo recibió 45. Aún así, con un punto de ventaja sobre Krum, Hermione se mantuvo a la cabeza del torneo. Harry vitoreó junto con la mayoría de la audiencia cuando se anunciaron las puntuaciones de Hermione, aunque no pudo evitar fruncir el ceño a Karkaroff por su puntuación injusta. Pero como Hermione todavía estaba por delante, confiaba en que al final ganaría el torneo. Sin duda tendría la mejor posición de partida.
Después de que todos los campeones recibieron sus puntajes, las gradas se vaciaron lentamente mientras los estudiantes regresaban a la escuela. En la orilla del lago, a Harry y Hermione se les unieron rápidamente Neville, Luna, Ginny y Dean. «Felicitaciones, Hermione», dijo Neville mientras se acercaba a ellos. «Sin embargo, hubiera sido agradable ver tu plan B, con toda la preparación que le has puesto». Luna no estuvo de acuerdo. «Creo que es bueno que no hayas ido al lago. Está lleno de Umbubulares/Kilters». Sí», dijo Hermione vacilante. Harry se rió. «Sí, Luna, ese también fue nuestro pensamiento. Mejor seguro y fácil que ruidoso y llamativo pero peligroso. De todos modos, vamos». Dean dijo. «Todavía estás en primer lugar, Hermione, y Lee nos dijo que él y los gemelos organizaron otra fiesta de la victoria en nuestra sala común». «Correcto», respondió Harry. Tomó la mano de Hermione y compartió una mirada con su novia. «Vámonos, entonces». Sin duda esperaba con ansias su fiesta de la victoria. Y la celebración en la sala común de Gryffindor probablemente también sería divertida. El grupo acababa de comenzar a caminar de regreso al castillo cuando escucharon una llamada detrás de ellos. «Potter, una palabra, por favor». Dándose la vuelta, Harry vio al profesor Moody acercándose a él. Harry asintió con la cabeza hacia Hermione y se quedó atrás mientras sus amigos caminaban adelante. Moody alcanzó a Harry, y una vez que nadie más quedó dentro del rango de audición, el profesor comenzó a hablar en voz baja. «Realmente estás dando un gran espectáculo. Muy impresionante». Harry sonrió en respuesta al cumplido de su estrategia y la de Hermione. «Gracias», dijo. «Por cierto, profesor, ¿ha notado algo inusual en el mapa?» «No, todo está en orden, Potter», respondió Moody. «Pero no te preocupes, vigilaré a todos nuestros enemigos». «Eso es bueno», dijo Harry, sin saber si debería estar aliviado o decepcionado de que Voldemort no hubiera intentado presentarse para la tarea. «¿Comenzaste a entrenar oclumancia después de que te di el libro?» Entonces preguntó Moody. «Incluso antes de eso», respondió Harry. «Para el director, ¿sabes?» «Ah, sí, debería haberlo sabido». Crouch Jr., haciéndose pasar por Alastor Moody, asintió. Por supuesto, Potter entrenaría oclumancia para protegerse del entrometido amante de los muggles. Tenía que admitir que el chico era bastante astuto. Con tanta astucia e inteligencia, el niño pronto sería uno de los activos más valiosos de su maestro. «Sí, pero tu libro fue muy útil, no obstante», continuó Harry. «Gracias». «Ah, es bueno escuchar eso», dijo el hombre mayor. «¿Cuándo esperas poder proteger tu mente de los intrusos?» «Probablemente para el final del trimestre», respondió Harry encogiéndose de hombros. «Por lo menos eso espero». «Excelente. Hablaremos entonces», dijo el profesor. Asintió con la cabeza a Harry y se dio la vuelta, arrastrando los pies hacia las gradas. Harry aceleró rápidamente para alcanzar a sus amigos delante de él. N/1. Supongo que algunos de ustedes podrían decir que fue demasiado fácil para Hermione. Eso es justo, pero aún así, las explicaciones sobre el hechizo de invocación son canónicas. Y en Odd, los gemelos invocan sus escobas, que Umbridge había encadenado en las mazmorras con cadenas de hierro. Por lo tanto, es posible en el canon invocar un objeto que está asegurado y romper las cadenas que lo atan sin dañar el objeto en sí. Como las algas obviamente son mucho menos robustas que las cadenas de hierro, y probablemente menos robustas que la ropa, no debería ser completamente irrazonable sugerir que el amuleto también podría funcionar aquí. N/2. En respuesta a varias reseñas, también me gustaría hacer un comentario acerca de que Harry y Hermione supuestamente no tienen idea o son estúpidos sobre Moody. Harry y Hermione, siendo estúpidos no es lo que se supone que es la broma allí. Creo que muchos lectores/revisores son un poco duros con ellos al respecto. Quiero decir, es fácil juzgar desde el punto de vista de un narrador omnisciente. Pero tengamos en cuenta que Harry y Hermione ni siquiera saben el nombre del hijo de Crouch Sr. ni nada más sobre él. Desde la perspectiva de Harry, que no puede saber que hay dos Barty Crouchs caminando, su conclusión inicial es perfectamente lógica. Y después de eso, cada interacción que tiene con Moody solo confirma su imagen interna de la realidad.
¿por qué de repente cuestionaría todo? Así no es como funciona la mente humana. Excepto tal vez por ese comentario de JR, que se encoge de hombros, Harry no tiene motivos para comenzar a sospechar, desde su perspectiva, incluso ha confirmado a Moody esa identidad en el mapa del merodeador desde el principio. Y Hermione no tiene absolutamente ninguna razón para sospechar en absoluto, solo obtiene su información de segunda mano de Harry. Naturalmente, supondría que Moody y Harry habían sido más claros durante sus conversaciones. Entonces, sí, tal vez deberían estar un poco más atentos, pero creo que no deberíamos ser demasiado duros con Harry por cometer un error que es perfectamente humano.